Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Oye Acuario, cielo, tengo que deciros algo, y es que más adelante utilizaré el oráculo erótico, así que sí, estás en lo cierto. Es más que probable que se haga un mensaje un poco más subidito de tono, un mensaje un poco más picantón. No es nada del otro mundo, pero me veo obligado a decirlo, ¿vale? Antes de comenzar tu lectura, como no puede ser de otra manera, quiero daros las gracias por vuestro maravilloso apoyo, por todos los que estáis suscritos, los que os suscribís día a día, los que me dejáis esos preciosos comentarios y también, por supuesto, para los que me dais me gusta, que de tanta ayuda es para el crecimiento y el desarrollo del canal. Pues venga, vamos allá con estas frases que pueden ser tanto la persona de tu interés como de tu propio subconsciente. Y dice así: estoy orgulloso de ver que has logrado tus metas, aunque no lo sepas. Parece que hay una persona que te observa, cielo, que se alegra porque te va bien las cosas. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Parece ser que hay una persona que no le importan las dificultades ni las distancias, porque tú estás en su corazón. Es una persona que te quiere de verdad. Y yo sé que para algunos puede que no resuene, pero si este fuera tu caso, escucha con atención, porque veo que esta persona te habla desde lo más profundo de su corazón. De hecho, la primera carta que quiso salir, mirar cuál es. Un 7 de bastos. Una persona que no se rinde, una persona que se esfuerza, una persona que no tira la toalla y que a pesar de dificultades sigue ahí, sigue luchando, sigue dando de sí, porque quiere un amor auténtico, quiere un amor real. ¿Quién puede ser para ti esta persona? ¿Serás tú? ¿Será esta conexión? Vamos a indagar, vamos a conectar con tu amor. Bien, yo aquí puedo ver que hay una persona del pasado que ha sufrido mucho una ruptura. Puede ser tú, puede ser esta persona. Tengamos en cuenta que al ser una lectura de amor puede ser espejo. Pero si hay algo que no tengo ninguna duda, es que aquí hay un dolor fuerte, hay un dolor profundo. Me atrevo a decir que hay una persona que si no está contigo no quiere estar con nadie. Puede ser tú, puede ser esta energía, pero veo muy marcado esto aquí. Hay un fuerte dolor, ¿vale? Hay sufrimiento, hay malestar, hay lágrimas, pero también hay mucho amor, también hay mucho sentimiento. Hay una persona que se aferra a esto, hay una persona que se niega a soltar, se niega a pasar página, no quiere. Yo, honestamente, y sé que no es para todos porque es una lectura general, tampoco me puedo arriesgar tanto en esto. O sea, no es lo mismo que te hiciera una lectura personal, que también las hago. Pero yo aquí lo que veo es como que hay algo pendiente. Hay algo pendiente, hay algo que no se ha completado, hay algo que no se ha acabado. Quizás alguna conversación, alguna comunicación pendiente. Algunos como que de la noche a la mañana cambiasteis la sintonía de la relación, de la conexión, como que no permitisteis hablar las cosas, como que no os pudisteis expresar, ¿sí? Hay algo pendiente, eso lo veo súper marcado. Me dicen las cartas que hay un pasado más presente de lo que te puedas imaginar y que muchos de vosotros una grata sorpresa os vais a dar. Tú que estás en pareja, tú que estás en conexión, os veo avanzando, saliendo hacia adelante, os veo como cerrando ciclos, situaciones de vuestras vidas quizás un poco más difíciles de lo que os gustaría, más complejas de lo que desearíais, dejarán de estar en esa situación, en esa posición. Veo conversación, veo trabajo en equipo, un cambio de ciclo importante en vuestras vidas. Probablemente muchos de vosotros os hayáis sentido un poco estancados, un poco bloqueados, con ciertas dificultades, ciertos impedimentos en la conexión. Bueno, me dicen que ese ciclo ya se acaba, me dicen que sois dos personas que realmente os queréis, que realmente tenéis planes, tenéis sueños, proyectos de futuro, ¿no? Yo aquí veo mucho el mirar hacia adelante.
el querer crear, el querer conseguir, el formar una familia, el tener una vivienda, el contraer matrimonio, el hacer un viaje, ¿no? Algo importante, ¿no? La verdad es que me gusta mucho la energía, la sintonía que estáis transfiriendo aquí las conexiones dentro de Acuario, ¿no? Y no sé por qué, pero yo veo como distancia, diferencia. No para de decirme esto constantemente. ¿Pudiera ser que algunos de vosotros estéis interactuando con una persona a través de las redes sociales o algo similar? O que tengáis una cultura diferente, tengáis una forma distinta de pensar, de ver, de entender, de planificar las cosas, pero que en el fondo hay esa conexión, en el fondo hay ese vínculo, hay ese sentimiento tan fuerte y tan bonito que me está llegando aquí. Me dicen que tu vida sentimental vas a obtener lo que tú das. Si tú has obrado bien, obrarán bien contigo. Si tú has dado indiferencia, indiferencia obtendrás. Si has sido cariñoso, cariñoso contigo serán. Yo sé que no todos lo habéis hecho bien, o al menos hay alguien que lleva una carga consigo. Hay una persona, y repito, puede ser la otra persona y no tú, ¿vale? Que se siente culpable porque cuando tuvo la oportunidad de demostrar sus sentimientos, cuando tuvo la oportunidad de ofrecer lo mejor de sí mismo, no lo hizo. Y quizás en su momento no le prestó mucha atención, pero a día de hoy te garantizo que es una espina clavada que lleva en su corazón. Me dicen que antes de continuar que te dé los mensajes del oráculo. Bueno, a ver. Luna de miel. Casémonos ahora y para siempre en una celebración mágica y vayamos a descubrir lugares desconocidos. La verdad es que tiene mucho sentido, porque empecemos con distancias, con viajes y con movimientos. Disfruta. Me encantaría ver tu cara salpicada por toda la excitación que me provocas y disfrutaras de su sabor. Bueno, esto ya es un poco más subido de tono, pero como no hay una imagen fuera de lo normal, como en otras cartas, las podré dejar aquí. Lo que sí que está claro, corazón mío, es que tu vida sentimental va a estar cambiando y te garantizo que va a ser a mejor. En el caso de que estés solo, muchos de vosotros creo que tenéis algo pendiente con un pasado. No obstante, si tú me dices, no, yo tengo claro que no regreso ahí, que no quiero saber nada de esta persona, que tal, que cual. ¿Me voy a quedar solo? No, corazón, no tienes por qué quedarte solo si no vuelves atrás. Lo que sí que te tengo que decir es que lo que tú das es lo que recibirás, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener siempre presente, pero a veces hay personas que se olvidan, ¿no? Tienes que comportarte como quieres que se comporten contigo. Así de fácil. ¿Quieres cariño? Da cariño. ¿Quieres atención? Da atención. ¿Quieres indiferencia? Da indiferencia. Y eso es lo que obtendrás. La vida es eso. Un equilibrio constante. Una balanza que no se cansa nunca. Así que, bien, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy, cielo. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado te apuntaré en el sorteo de la lectura gratuita. Así que, bueno, me despido. Uy, un momento, me dicen que no. Me dicen que no me vaya aún. Dos cartas de aquí. Estoy impaciente por empezar una aventura contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. Recordéis que es la segunda carta que nos habla de distancia. Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. Bueno, espero que haya conectado realmente esta lectura con vosotros, puesto que yo sentí un amor muy especial. Nos vemos, cielo.
Que tengáis un día maravilloso y nos vemos muy, muy pronto. Adiós. Te quiero.